Hola, soy Ernesto Solanes y en este vídeo vamos a ver una introducción a la programación en SCL, en concreto el acceso a campos de una base de datos. Los objetivos del vídeo son conocer la sintaxis para el acceso a los campos de una base de datos en lenguaje SCL y programar ejemplos sencillos mediante TIA Portal comprobando su funcionamiento con el simulador Factorio. Lo primero que vamos a ver es la sintaxis de acceso a los campos de una base de datos en lenguaje SCL y todo ello aplicado a algunas simulaciones con Factorio. Tenemos un pequeño ejemplo, un pequeño modelo en Factorio que consiste en un display de números enteros y diversos pulsadores que actúan como entrada. Cada uno de ellos es un pulsador por separado y elementos visualizadores, en este caso LEDs, que actúan como salidas. Además, hemos configurado el PLC para la comunicación entre el PLC, TIA Portal y Factorio. Y tenemos también un programa principal que lo que hace es tener un bloque de función que permite la programación con lenguaje SCL. Ahora lo que vamos a ver es cómo introducir una base de datos. Agregamos un nuevo bloque, decimos que queremos una base de datos, le damos un nombre, por ejemplo, base de datos 1, y le decimos que es una base de datos global y aceptamos. Veremos que nos aparece aquí la base de datos y en la TIA Portal ya nos pone pues que si queremos agregar campos a esa base de datos. Vamos a agregar un par de campos. Campo 1, vamos a tener que sea una booleana que empiece con un valor de false. Y otra entrada, campo 2, que en este caso vamos a decirle que es una variable entera, de tipo entero, y que empiece con un valor de 0. Nos vamos a nuestro bloque de función y ahora para acceder a los campos de una base de datos lo único que tenemos que hacer es nombrar la base de datos, en este caso la base de datos 1, y el acceso a los campos internos de esa base de datos se hace con el punto. Veremos que TIA Portal ya nos dice, bueno, a ver qué de todos los campos que haya, de todas las entradas que haya en esa base de datos, cuál queremos acceder. Nosotros vamos a acceder al campo 1 y le vamos a dar el valor, por ejemplo, de 1. También podríamos decir que otra vez vamos a la base de datos, accedemos al campo 2, que en este caso era un entero, y le asignamos el valor, por ejemplo, de 21. Con todo ello, ahora lo que podemos hacer es, bueno, si pulsamos, por ejemplo, el pulsador entrada 0, le decimos que si entrada 0 es igual a 1, entonces lo que queremos que haga es que nos ponga en la salida 0 lo que haya en la base de datos del campo 1, una booleana. Cerramos el bucle. También lo que podemos decirle es que si presionamos el pulsador entrada 1, entonces lo que queremos que haga es que el display, bueno, le asignamos lo que haya en la base de datos en el campo 1, campo 2, variable entera, y lo que hacemos ahora es cerrar el display. Si ahora esto lo cargamos, veremos que si le damos a la entrada 0, entonces no pasa nada. Tenemos la salida 0. Si le damos a la entrada 1, lo que nos pone es que el display sea el número 21. Si aquí le cambiamos por ejemplo, al 26, vamos a cargar, vamos a la entrada 0, como ya estaba en 1, no va a pasar nada, pero si le damos a la entrada 1, vemos que lo que haya en el campo 2
nos lo ha puesto en el display. Al igual que si le damos ahora cargamos en el campo 1 un 0, si le damos a la entrada 1, pues nos está poniendo el 26, la entrada 2 no hace nada, la entrada 4 no hace nada, y la entrada 0 pues nos pone un 0. También lo que podríamos hacer es que si, por ejemplo, la entrada 2 es igual a 1, entonces lo que podríamos es modificar ese campo de la base de datos 1, por ejemplo, que sea igual a 1. Punto. Vamos a modificar el campo 1 y que sea igual a 1. Mientras que si le ponemos que la entrada 4 es igual a 1, entonces lo que podríamos hacerle es que esa base de datos 1, el campo 1, pues fuera igual a 0. Esto ya serían pues condiciones del programa del que sea. Entonces podríamos hacer así. Esta podríamos incluso comentarla. Cargamos. Entonces, si nosotros ponemos la entrada ahora, entrada 0, pues como el campo antes era 0, no pasaría nada. Entrada 1, entrada 2, perdón, le ponemos a 1 y ahora entrada 0, como el campo ya ha sido modificado a 1, entonces tendríamos la salida. Si ahora lo que hacemos es que la entrada 4 la presionamos y volvemos a presionar la entrada 0, pues como el campo ha sido modificado, la señal de salida también se modificará. En este vídeo has podido ver la sintaxis para acceder a los campos de una base de datos en lenguaje SCL. También has podido realizar varios ejemplos de programación básica en SCL y has podido comprobar el funcionamiento con una serie de ejemplos realizados con Factorio.